una pieza con la situación, con la querella. No sé si es la batalla de Pavlovich, pero es doloroso lo que le está pasando, es muy duro. Denunciar violencia es muy doloroso. Y esto va a matar su carrera para mí. Cuando uno ha visto cosas terribles y vas y le dices tonta a tu mujer, probablemente tú vas a decir, no dice nada. No me imagino a Santiago haber visto jamás en la vida un programa de farándula, capaz de vomitar encima. Este miércoles a las 9 de la noche se encendieron las alarmas en TVN. Lo que era un secreto a voces salió a la luz. El que es para muchos el rostro más importante de TVN recibió una de las peores denuncias que alguien podría protagonizar. Expareja de Santiago Pavlovich se querella por maltrato habitual. Ex de Santiago Pavlovich se querella contra el periodista. Maltrato habitual, violencia física y sexual. Expareja de Santiago Pavlovich se querella por maltrato físico y psicológico. Terremoto en TVN. Rostro histórico del canal es acusado por su expareja y madre de sus hijos. Su expareja por más de 20 años y madre de 2 de sus hijos, de iniciales LEN, presentó una querella en su contra por maltrato habitual, agresiones verbales, psicológicas y sexuales. Fue el medio de Clinic el que a través de un reportaje destapó este caso que por años se habría mantenido en silencio. Una denuncia que estremece, la que revela supuestas humillaciones, control, cámaras ocultas y hasta violencia sexual. Hoy, en OnlyFama, investigamos uno de los casos que remecen al mundo de la televisión chilena. Revisamos cada arista, seguimos su rastro y accedimos a detalles exclusivos de una querella que podría marcar un antes y un después en la vida de Santiago Pavlovich. Para entender la magnitud del periodista, que es conocido por usar un parche y hoy está en la mira... ¿Tenías qué efecto en el ojo? Yo tuve un accidente de niño. Me sentía como distinto, y como más feo y como un poco diferente. Hay que remontarse a la década de los 80. En 1984 su rostro quedó grabado en la historia del periodismo chileno al liderar Informe Especial, el programa de investigación más influyente de la televisión nacional. Fue allí cuando Santiago Pavlovich dio sus primeros pasos en TVN, enfrentando las trincheras de la información como corresponsal de guerra. Y en estos momentos se está desarrollando un duelo de artillería en este frente. Podemos ver cómo caen algunos proyectiles. Ahí acaba de caer un proyectil frente a mí. Desde Irak a Latinoamérica cubrió conflictos bélicos, denunció dictaduras y fue testigo directo de algunos de los capítulos más oscuros de la historia reciente. Durante décadas su nombre fue sinónimo de rigurosidad, credibilidad y una búsqueda incansable por la verdad. Por la tarde, el ministro Cheñó interrogó al periodista Santiago Pavlovich, autor de la polémica entrevista a un supuesto agente de inteligencia en Televisión Nacional. Y fue precisamente en medio de esa carrera consolidada en TVN que Santiago Pavlovich conoció a la mujer de iniciales LEN, cuando ella tenía apenas 22 años y él 53. Una diferencia marcada por la experiencia. Nos conocimos y ella me sedujo. Yo tenía muchos años y estaba separado hace bastante tiempo. Y me sedujo. Yo sé que es complicado de entender. Ella tiene 31 años menos que yo. ¡Qué galán! ¿Cómo conquista a Santiago Pavlovich con una diferencia de edad tan marcada? No, yo no conquisto. A mí me conquistan. Uno de los grandes amigos y confidentes de Santiago Pavlovich es Juan José Lavín, quien rompió el silencio en exclusiva para OnlyFama, donde se refirió a las acusaciones de maltrato habitual. En Televisión Nacional con la Larry Santiago, pero en cualquier pareja, 30 o 31 años creo que son de diferencias mucho. Y parte probablemente del problema que están viviendo tiene que ver con eso. Es muy duro el momento. Yo algo suponía, se estaban distanciando hace un buen rato. Las últimas veces que yo estuve en la casa de Santiago ya había una tensión muy visible entre él y la Lara. Pero que haya derivado en esto, que se ha sabido, me parece muy duro para los niños, para esa pareja, que era una pareja que en algún minuto de la vida fue feliz, a pesar de la diferencia de edad. El reportaje de Clinic sacó a la luz agresiones verbales, psicológicas y sexuales, junto con una serie de testimonios y pruebas que estremecieron al mundo de las comunicaciones. Entre los antecedentes revelados en la querella contra el periodista, se da cuenta de correos electrónicos que, según la denunciante, estarían cargados de desprecio y violencia verbal. Frases como: tu sobrepeso me provoca una irritación tremenda, te saqué del arroyo y escort.
Tu sobrepeso me provoca una irritación tremenda, indisimulable y creciente. Y lo que más me altera es que no tiene remedio y va en aumento. Te dije que yo no te convenía, porque tengo un trauma con la grasa humana. Juraste, rejuraste que cambiarías, pero nada de eso ha pasado. Has sido despreocupada con tu cuerpo. Le has dado más importancia a las pilchas que a tu cintura. La violencia va siempre de menos a más, siempre una escalada, siempre aparece con una mala mirada, con una disfrazada de celo, disfrazada de cuidado, siempre normalizando la situación. Entonces, la persona que vive la situación de la violencia no va dándose cuenta cómo va entrando en esto. Denunciar violencia es muy doloroso, eso es lo primero que quiero decir. Entonces, cuando llegamos a este contexto en que ya no estamos hablando de un solo acto, sino que estamos hablando de un delito, que en teoría hay violencia reiterada, en el fondo hay que saber que ya esa decisión no viene de algo simple o fácil y seguramente existen pruebas en el fondo que respaldan eso. Mientras su vida personal se tambalea con esta grave denuncia, en lo laboral, Santiago Pavlovich también enfrenta su propio terremoto. En los últimos meses, el periodista protagonizó una dura disputa con el directorio de TVN, canal donde trabajó por más de 40 años. He sido un tipo esforzado, pero no soy un tipo particularmente talentoso. Trabajo, hago la pega y soy esforzado y me sacrifico y esas cosas sí que las tengo. Pavlovich acusó públicamente a la estación de estar mal administrada y de poner en riesgo su futuro. Desde TVN, en tanto, no se quedaron callados. Aseguran que el periodista busca su despido voluntario para acceder a una millonaria indemnización que superaría los 500 millones de pesos. Pero hay más. La denuncia presentada en tribunales asegura que el periodista la habría obligado a tener relaciones íntimas contra su voluntad. Además, hay un dato escalofriante que revela la dimensión de la violencia. Según el relato de la denunciante, Pavlovich llegaba a tomarse 2 Viagras antes de exigirle mantener relaciones sexuales. Y cuando ella se negaba, él la castigaba emocionalmente, dejando de hablarle por días. Un patrón de abuso que no solo habla de control, sino de una violencia sexual sistemática y profundamente dañina, según los especialistas. Un caso que sin duda ha sacudido al mundo de la televisión. Tanto fue el hermetismo alrededor del caso que cuando fuimos a TVN, varios de sus colegas evitaron referirse al tema. No, solamente le queremos preguntar sobre la querella contra Santiago Pavlovich. Solamente decir, Matías, ¿tú convertiste con él? Solamente te quiero preguntar sobre la querella contra Santiago Pavlovich. ¿Por qué nadie quiere hablar si todos fueron compañeros de él? Quienes accedieron a hablar lo hicieron con evidente incomodidad y sin querer profundizar en los detalles. Sería muy irresponsable de mi parte pronunciarme al respecto porque es un compañero de trabajo, yo también conozco a Lara, no sé si hay que pensar como canal, porque son cuestiones personales de ambos y que se tendrían que ventilar donde corresponde que en sede judicial. Hoy por hoy es una denuncia, habrá que ver qué determina la justicia. Es algo que realmente no conozco los antecedentes, entonces creo que un tercero que venga a opinar no es adecuado. Por si fuera poco, además de la querella por violencia sexual, el reportaje de The Clinic revela que también se le acusa de hostigamiento. Increíblemente, Santiago Pavlovich habría instalado 11 cámaras ocultas para vigilar a la víctima, un nivel de control y violación a su privacidad que, según la denunciante, afectó gravemente su salud mental. En el documento judicial, la víctima relata que Pavlovich la acusaba constantemente de infidelidad. Le decía que iba a moteles, la controlaba en sus salidas con amigas y llegó incluso a exigirle que abandonara su propio hogar. Si tuvieras una gota de decencia y valentía, deberías haberte ido hace rato de mi casa, en lugar de frecuentar moteles o echar polvos en un auto mío que has seguido usando con desvergüenza. Uno pudiera decir por qué le gustaba el conflicto, la guerra, cuando uno ha visto cosas terribles y vas y le dices tonta a tu mujer, probablemente tú vas a decir, no dice nada. Pero como ese tonta o ese fea o lo que sea, le resuena a esa otra persona y cómo eso remueve traumas de antes y paralizan al otro y no sabe cómo defenderse, ahí ya hay como un entramado de cosas que se gatillan a través de una palabra. El hombre que es un maltratador es alguien que probablemente ha sido maltratado, sí o sí, en distintas formas, que no ha sabido cómo resolverlo cuando niño, que no ha tenido el apoyo para resolverlo, que no ha hecho terapia para verlo y que hace un acting, que quiere decir que inconscientemente actúa lo que siente y por lo tanto vuelve a hacer lo mismo que él vivió.
Con una carrera que marcó la televisión chilena, Pavlovich fue durante décadas sinónimo de periodismo serio, incisivo y comprometido. Por eso, esta denuncia ha remecido tanto, porque no solo afecta su vida personal, sino también el legado que construyó en pantalla. Nos quedamos todos de una pieza con la situación, con la querella. Bueno, lo que ahí se relata es inaceptable, durísimo y bueno, es una querella criminal, así que hay que esperar que la justicia ahí opere. ¿Y cómo crees que le afecte su credibilidad ahora? ¿Crees que ya no va a estar más en las pantallas o crees que debería salir? Bueno, esa es una decisión que decide tomar TVN, pero es complejo, muy complejo. Mientras esto no se resuelva, creo que es muy complejo para él. Él protegía a las mujeres y la gente lo veía como un periodista justiciero, donde era una persona imperturbable en términos de estar involucrado en algo. Pero me sorprende cómo se te puede caer un personaje serio. Acá hay una investigación de por medio, hay una acusación, hay que ver cuáles van a ser los argumentos de él para tratar de contrarrestar esta acusación. Hay muchos casos como el de Cristian Campos, por ejemplo, que más allá de que la Corte Apelativa diga lo contrario, ya la sanción social es importante. Y esto es lo que lo que está arriesgando ahora Santiago Pavlovich. Y esto va a matar su carrera para mí. Una persona que ha trabajado con Santiago Pavlovich y en más de una oportunidad ha confesado tener una mala relación con él es Pamela Giles, quien se refirió a su ex compañero en Informe Especial. Esta denuncia que es tremendamente grave y en la que yo creo, porque yo viví las formas de esta persona, la violencia de esta persona. La raíz de este conflicto se remonta a 2005, cuando la hoy diputada publicó una columna en The Clinic donde acusó al periodista de haber sido director del departamento de prensa de TVN al servicio de Pinochet, sin manifestarse ante la represión ocurrida de esos años. Pavlovich respondió con dureza afirmando: Pamela está dedicada a la caza de brujas. Su estilo es algo canalla y a la segura. Suavecita con los de arriba y caraja con los de abajo. Tras la ola de repercusiones, la defensa del histórico de TVN rompió el silencio a través de un comunicado oficial. En él se defiende señalando que la querellante daña la imagen del periodista y tergiversa los hechos. Basados en la carpeta investigativa, negamos enérgica y tajantemente cualquier tipo de maltrato, humillaciones y violencia de parte de nuestro representado, don Santiago Pavlovich, en contra de quien fuera su pareja por más de 20 años y madre de 2 hijos en común. Pavlovich destaca que la historia sería al revés y que él habría sido víctima de violencia por parte de su expareja y anunció posibles acciones legales. Fue expulsada del que era el hogar en común por orden judicial, acompañada de carabineros tras ejercer reiterados actos de violencia intrafamiliar en contra de nuestro representado don Santiago, quedando los hijos en común al cuidado de él. Mientras él defiende su versión, la justicia avanza y si se comprueban los delitos, Santiago Pavlovich no solo arriesga su imagen, sino también consecuencias penales. En general, las personas que cometen este tipo de delito tienen irreprochable conducta anterior. Entonces, en general, no es que sea cárcel efectiva. Usualmente terminan quedando a disposición de la justicia más bien, con firma mensual, por ejemplo. Igual hay varias medidas que van en protección de la víctima, que de alguna manera garantizan que ella no vuelva a ser víctima nuevamente de ese supuesto agresor. No he querido llamarlo, no he querido escribirle. No sé de qué ánimo está. Sé que ha estado mal de salud. No sé si es la batalla de Pavlovich, pero es doloroso lo que le está pasando. Es muy duro. Una carrera forjada con reportajes rigurosos que hoy enfrenta su capítulo más difícil. Una guerra personal que ya no se libra en la televisión, sino en los tribunales tras recibir una grave acusación en su contra.